Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas del amparo en revisión 159 diagonal 2013. Es una sentencia que nos va a permitir reflexionar sobre el llamado estado de interdicción, pero ubicándolo en el contexto más amplio de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Para entender los alcances y el significado de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a María Fernanda Pincus. María Fernanda, bienvenida a tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, buen día. Igualmente. Y también le doy la bienvenida al programa a Paula Méndez. Paula, gracias por estar aquí en tu programa, ya lo dijo la Corte. Hola, gracias por la invitación. Y empezamos contigo, Paula. Cuéntanos cuáles son los hechos, cómo el caso surge, cuáles son el contexto fáctico relevante y cómo es que llega finalmente a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Paula, si fueras tan amable. Claro, Miguel. Pues mira, el caso deriva de un muchacho con discapacidad. Él tenía un diagnóstico de inteligencia limítrofe y síndrome de Asperger, y sus papás, cuando cumple la mayoría de edad, deciden tramitar un estado de interdicción, ¿no? La sentencia no relata mucho el por qué, pero pues la realidad es que yo creo que como muchas familias que se empiezan a preocupar como por el futuro de sus hijos, qué va a pasar, que pueden ser manipulados y meterse en un problema legal, ¿no? Y entonces piden un estado de interdicción, se le hacen ciertas evaluaciones a Ricardo, que es el chico, y se le dicta un estado de interdicción. Algo que es relevante es que Ricardo nunca se entera de que eso era lo que estaba ocurriendo, ¿no? Cuando se le hacen las evaluaciones, sus papás le dicen que pues es para algunos trámites del seguro y tal, pero él nunca sabe que está ocurriendo el juicio. Entonces, 3 años después del estado de interdicción, él está en algunas capacitaciones para hacerse una cosa que se llama autogestor, que es como empoderarse, empezar a defender sus derechos y tal, y ahí se entera de que existe esta cosa que se llama estado de interdicción, y pues sus papás le dicen que él tiene uno, ¿no? Que ellos le solicitaron un estado de interdicción. Y pues a Ricardo, después de tener como estas pláticas pues de empoderamiento de derechos humanos, pues no le parece tan buena idea y decide que pues va a pelear ese estado de interdicción. Entonces va con el juez familiar, le solicita que se le remueva el estado de interdicción. El juez familiar le dice que él no puede solicitar eso porque justamente no tiene capacidad jurídica, y es entonces que presenta un amparo, ¿no? Y en el amparo no solo reclama esa sentencia, sino que además reclama la constitucionalidad de los artículos del Código Civil que establecen este régimen de interdicción y la limitación a su capacidad de ejercicio. El juez de distrito le responde que pues tiene razón, lo ampara en parte, pero no por la constitucionalidad de la ley. Le dice, tienes razón porque al no haberte dado garantía de audiencia, tú no pudiste defenderte y probar que de hecho tenías mayor lucidez de la que dice tu sentencia, pero de alguna manera respalda como el contenido del Código Civil y del estado de interdicción. Y ante esto, Ricardo presenta un recurso de revisión reclamando de nueva vez las limitaciones a su capacidad jurídica por los artículos respectivos del Código Civil, además de otros derechos, ¿no? Dice que se le viola la dignidad, que se le viola la igualdad, que se le viola el derecho a expresar su voluntad, ¿no? Tiene una serie de derechos, todos relacionados con la capacidad jurídica, y impugna directamente la violación al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Ese es como su planteamiento central, y bueno, es por eso que la Corte lo atrae para resolver esa revisión. Correcto, muchas gracias, Paula, por esta claridad en el planteamiento del contexto. Y ahora vamos contigo, María Fernanda. María Fernanda Pincus, te quiero preguntar lo siguiente. Una cosa que llama mucho la atención en la revisión, en la lectura de la sentencia, es que empieza con un formato especial, con un formato distinto a lo tradicional que se llama formato de lectura fácil. ¿Por qué?
¿Por qué en este caso se hace necesario? ¿Qué aporta? ¿Cuál es el plus de que la Corte haya separado la sentencia en estas dos partes? El formato de lectura fácil, por un lado, y el formato, digamos, estándar o tradicional. ¿Cuál es la relevancia de ese encabezamiento, María Fernanda, por favor? Sí, bueno, para empezar, fue algo que solicitó la persona, ¿no? O sea, la persona solicitó que se hiciera en este formato y la razón es por un derecho que se llama accesibilidad, ¿no? Todos tenemos derecho a acceder a los servicios, a las cosas en igualdad de condiciones. Pero esta persona dice, yo necesito que se haga un ajuste para que yo pueda acceder a esta sentencia en igualdad de condiciones. A lo mejor a mí se me dificultan ciertos términos muy complicados, las sentencias están normalmente redactadas en forma muy confusa porque vamos a los antecedentes, luego vamos a cuestiones técnicas, regresamos a los antecedentes. Entonces hay personas, como en este caso, que van a solicitar que se haga un ajuste en un lenguaje más sencillo, ideas más concretas. Puede haber personas que también requieren no términos abstractos, sino dirigidos a su persona. Entonces, con base en esta necesidad de una persona en específico de acceder a una sentencia en un lenguaje sencillo, se hace esta versión de lectura fácil, ¿no? Pero esta versión de lectura fácil, pues sí quiero dejar claro que no es una ocurrencia, sino que está muy relacionado a un derecho que es la accesibilidad, pero que a la vez se relaciona con otros derechos, ¿no? Es la manera en la que puedo acceder a la justicia por mí mismo, que puedo tener como ese diálogo con jueces, y entonces pues se vuelve una obligación para los estados, ¿no? Por ahí también la Corte aclara y dice, en este caso se usó esta versión de lectura fácil de esta manera por las características de la persona, ¿no? Pero en cada caso se tendría que ajustar a las necesidades de la persona, pero es muy, muy importante para que podamos acceder a esos derechos por nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí toma unos lineamientos que ya se habían desarrollado en Europa de cómo hacer estas versiones de lectura fácil, porque no son resúmenes, sino es hacer la información accesible a una persona con ciertas características, ¿no? Oye, y aprovechando tu comentario, María Fernanda, pues a lo mejor aquí habría una reflexión también sobre esa barrera lingüística que muchas veces desde el derecho se crea hacia las personas que tienen que cumplir con normas jurídicas. Digo, entiendo que en el caso, como tú muy bien lo señalas, pues había una necesidad específica, ¿verdad? De hecho, la propia sustancia del caso, pues lo justifica y yo creo que hasta lo explica. Pero yo me llevo de aquí también un mensaje, no lo compartes, Fernanda, de que, caramba, tenemos que hacer un esfuerzo mayor los profesionales del derecho por hacernos entender, por hacer accesible la norma o la argumentación, en fin, lo que cada quien haga, ¿no? Pero esto podría ser aplicado a otros casos incluso, ¿no, Fernanda? Sí, claro, porque además, bueno, este tema de accesibilidad es para todos, ¿no? Entonces todos tenemos que poder acceder, en este caso, a la justicia, ¿no? A los tribunales. Y está bien que tengas asesoría de un abogado o abogada, pero sí tienes que tú poder entender qué te están diciendo, ¿no? Cuántas personas que no se ven involucradas en algún tipo de caso jurídico, pues necesitan necesaria, o sea, es como un requisito, tengo que ir con un abogado, cuando tú eres la persona interesada y tendrías que poder entenderlo, ¿no? Entonces, tanto lenguaje sencillo como pues ideas no tan rebuscadas, al final estás resolviendo las problemáticas de las personas, ¿no? Entonces, las personas tendrían que poder saber qué se está diciendo sobre las situaciones a las que se enfrentan. Entonces, claro que sí. Yo siempre digo que hablamos en abogadil, pero tenemos que hablar en español, ¿no? Entonces, sí es como un ejercicio que tenemos que hacer desde la escuela de derecho que nadie nos lo dice, nadie nos dice tienes que escribir rebuscado, pero pareciera que nos lo enseñan en la escuela, ¿no? Entonces yo también voto por sentencias sencillas, claras, directas y no tan largas, no hay necesidad de darle vueltas a las cosas. Aprobado el proyecto en sus términos. Muy bien, y sí, abogadil, yo alguna vez usaba el término de que hablamos en abogadés, ¿no? Así como hay inglés, portugués, francés, así hay abogadés, pero es una separación, ¿eh? Es de verdad un abismo el que se produce por esta complejidad del lenguaje. O sea, aquí mismo en el programa, estas sentencias que analizamos y comentamos, lo intentamos hacer de forma asequible, amable, pues, pero muchas veces yo también pienso que cuesta seguir
estas explicaciones si uno no tiene una formación, y no es correcto. Yo creo que el derecho es para todos, el derecho es para todos. Bueno, ahí queda, ojalá, María Fernanda, que te hayan escuchado muchas personas, sobre todo los que te tienen que escuchar y las que te tienen que escuchar, y vayamos en ese sentido. Ahora, regreso contigo, Paula, para lo siguiente. La argumentación de la Corte toma como punto de arranque, digamos, como punto de partida, el derecho a la igualdad y el derecho a no ser discriminados. ¿Por qué? ¿Qué aporta esta óptica? ¿Por qué la Corte se enfoca antes que nada en eso, en igualdad y no discriminación? Paula, por favor. Pues creo que es parte de entender la lógica de este sistema del estado de interdicción y su impacto, el impacto desproporcional que tiene en un grupo, en un sector de la población, ¿no? O sea, porque, claro, la sentencia del juez de distrito justamente había respondido en este sentido, ¿no? Diciendo no se viola la igualdad y no discriminación porque pues a ti se te practicó un examen y es con base en ese examen en que se te está imponiendo esto, ¿no? No simplemente porque tienes discapacidad. Pero pues aquí hay un problema porque es un régimen que solo se aplica en estos casos, ¿no? Entonces, creo que es muy relevante que la Corte lo haga desde ahí como para hacer entender que ese es el problema del sistema, ¿no? Justamente como esta aplicación, pues, compartimentalizada a un solo grupo, en donde no se está viendo el impacto que tienen sus derechos, porque pareciera que como se les aplica a todos, entonces ya no importa, ¿no? Entonces, creo que por eso es muy relevante y además, pues es el punto de partida para de ahí hablar del tema muy relevante de esta sentencia, que es cómo habla del modelo social y de esta transición que hay en el modelo de discapacidad, ¿no? Ahora, lo que nos tiene que quedar claro, Paula, en términos de la sentencia es que la discapacidad no puede ser tomada en cuenta para efectos de otorgar un trato diferenciado, ¿no? O sea, en ese sentido es que la sentencia, digamos, tomemos como punto de partida ese. ¿Es correcto? Exactamente, exactamente. Es como recordarnos parte del artículo primero constitucional, que no puede ser la razón de discriminación, ¿no? Y como te digo, y el problema es que pues un sistema que está creado solamente para aplicarle esa categoría, pues en sí mismo ya resulta discriminatorio, ¿no? Es una de esas que llamamos categorías sospechosas, ¿no? Exactamente. Y que han sido pues muy utilizadas en la jurisprudencia también reciente para otros efectos. Discapacidad es uno de ellos, pero hay ahí también otros conceptos clave en estas categorías llamadas sospechosas. A ver, regreso contigo, María Fernanda. Paula acaba de mencionar algo importantísimo, algo totalmente esencial, me parece, en el desarrollo argumentativo de la sentencia, el modelo de la discapacidad. Porque ¿de dónde veníamos, María Fernanda? Veníamos de un modelo de entender la discapacidad como una enfermedad, tal vez, como un problema que se resumía en atención médica de la persona, tal vez, y de ese modelo que te pido que nos ayudes a entender, pues cuéntanos también hacia dónde la argumentación de la Corte nos dirige y cuál es el modelo que estima la sentencia. Correcto, María Fernanda, por favor. Sí, si me dejas, me voy hasta un poquito más atrás. O sea, esto de los modelos es como la forma en cómo vemos y cómo atendemos la discapacidad, ¿no? Entonces, pues también antes de lo médico, había un modelo que le decimos de prescindencia, ¿no? Donde la discapacidad simplemente se concebía como una tragedia, como una maldición, como algo que lo único que había que hacer era lamentarse y pues por lo mismo excluir a esas personas, ¿no? No tenían nada que aportar a la sociedad y pues básicamente era algo malo que pasaba, ¿no? Y después fue que se empezó a abordar el tema como un problema médico, ¿no? Hasta la Organización Mundial de la Salud decía que la discapacidad era una enfermedad y por lo tanto pues ya había algo que hacer, pero eso que había que hacer era rehabilitar a la persona, que la persona lograra ser, ahí es donde se empezó a usar el término normal, ¿no? Que la persona fuera normal, que la persona se curara, y ahí es donde empezamos a ver también los sistemas de hospitales psiquiátricos, por ejemplo,
casas en las que se rehabilitaba socialmente a las personas, se les daba una ocupación, pero aún así pues era un enfoque en el que se veía como si el problema estuviera en la persona. Es que la persona no tiene capacidad para discernir, la persona no tiene capacidad para entender, la persona no tiene capacidad para hablar, ¿no? Para moverse igual que todos los demás. Y lo que queríamos era lograr que fueran iguales a todas las demás personas y por lo tanto las queríamos rehabilitar, ¿no? Y ahí pues empezó a ver que se desconocían los factores sociales que generan la discapacidad, ¿no? Entonces, hasta la misma Organización Mundial de la Salud reconoce esto, empieza a cambiar sus criterios y dice, oigan, a ver, no es como un problema de la persona, es un problema de que el mundo no está construida para todas las personas, solo está construido para cierto tipo de personas, ¿no? Y eso es a lo que le vamos a llamar modelo social. Nos vamos a fijar en lo social, en el entorno, en las actitudes. Y entonces ahí se empieza a concebir a la discapacidad como una interacción entre personas que tienen una diversidad funcional y barreras en el entorno que generan una exclusión, que no les permiten gozar de sus derechos igual que todos los demás o que no les permiten acceder a los servicios, ¿no? Y entonces vamos poniendo atención en esas barreras, ¿no? Ya la persona no puede caminar, no, acá ya vamos a decir, la persona se mueve en silla de ruedas, pero hay unas escaleras que no le permiten acceder a la escuela, ¿no? Y entonces ponemos el énfasis no en tu persona, rehabilítate, sino en tu entorno tienes que ser accesible para todas las personas, tu entorno tienes unas barreras que tenemos que eliminar. Entonces, el foco del modelo social está en esas barreras que tenemos que encontrarlas y adoptar medidas para eliminarlas, ¿no? Y esas barreras pues también pueden ser actitudinales, ¿no? Como, pues yo pienso que esta persona no es capaz, yo pienso que esta persona es peligrosa porque tiene una condición de salud y entonces, pues por eso no le doy acceso al trabajo, por ejemplo. Y entonces también esas barreras actitudinales hay que encontrarlas y hay que eliminarlas, ¿no? Entonces, con base en este nuevo modelo social que se consagra en lo que conocemos como la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, lo que vamos a hacer es detectar esas barreras, eliminarlas para generar igualdad, pero no nada más en un papel, sino en la realidad, ¿no? Entonces, ese sería el modelo social que actualmente estaría vigente y por el que tenemos que empujar, ¿no? Para que se vea reflejado en la vida cotidiana. Pues sí, tenemos que empujarlo, pero decididamente, porque yo veo que falta mucho por hacer. La mexicana es una sociedad, no estoy refiriéndome a nadie en particular, sino en general en cómo nos organizamos, muy excluyente de personas con discapacidad, infortunadamente. Ahora, Paula, te quiero preguntar lo siguiente. En este modelo que nos acaba de plantear Fernanda, el modelo social de la discapacidad, ¿qué papel juega el concepto de ajuste razonable que la sentencia menciona y que creo que pudiera ser una palanca en lo argumentativo y en lo práctico también para construir este modelo que todavía, como muy bien dice Fernanda, tenemos que empujar en México? Paula, por favor. Mira, el concepto de ajustes razonables que sí desarrolla aquí la sentencia, y de hecho la Corte lo ha seguido desarrollando, la verdad, en otros casos, se refiere a las modificaciones o adaptaciones que tiene que haber en el entorno para que una persona pueda accesar de manera igualitaria a cualquier derecho, ¿no? Entonces, es un complemento, por así decirlo, del derecho a la accesibilidad. O sea, cuando hablamos de accesibilidad, queremos que, bueno, las puertas tengan cierto tamaño, que el lenguaje de los trámites o de los documentos sea de cierto tipo, que podamos tener, no sé, documentos accesibles en braille, ¿no? Ahí hablamos de accesibilidad. Pero ¿qué pasa? Que partiendo de que nuestra sociedad no es accesible ahorita, o de que hay discapacidades en donde aún las medidas de accesibilidad no van a ser suficientes porque tienen ciertas particularidades o porque esa persona tiene necesidades específicas, es que entra el concepto de ajustes razonables. Entonces, el concepto de ajustes razonables lo que trata de atender es esa necesidad particular, ¿no? Cuando hay que hacer una modificación para esa persona en una circunstancia específica y para algún derecho en específico, ¿no? Entonces, por su propia naturaleza implica modificar y cambiar
estructuras, normas, ¿no? Este tipo de procesos, estas cosas que a veces como abogados también tenemos como muy cuadradas, esto no puede ser de otra manera, pues justo el concepto de ajustes razonables invita a pensar que no pueden ser igual, porque si no, inmediatamente estamos excluyendo a algunas personas, ¿no? Entonces, así es el concepto y justo lo que dice la sentencia, ¿no? Son estos mecanismos que tenemos, como otros, como las medidas equiparadoras, como las acciones afirmativas, son otros de los mecanismos que tenemos para generar igualdad en estos grupos que necesitan estas modificaciones o adaptaciones específicas, ¿no? Correcto, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, vamos a continuar en muy pocos segundos platicando con nuestras invitadas de este amparo en revisión 159, diagonal 2013, y el tema complejo, como ustedes lo ven, de los derechos de personas con discapacidad, los derechos humanos, evidentemente, de personas con discapacidad, y específicamente del estado de interdicción. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis de la sentencia que resuelve el amparo en revisión 159, diagonal 2013, con nuestras invitadas. Y quiero regresar ahora contigo, María Fernanda Pincus, para plantearte, pues, si te parece bien que entremos ya de una vez al fondo, a la sustancia misma, a la médula, porque en esto que tú planteabas al inicio del lenguaje, habrá personas quizá no especialistas, que estén viendo el programa y digan, oye, ¿y eso del estado de interdicción qué es? Porque suena, digamos, no tan comprensible así a primera vista, ¿verdad? A bote pronto. Pues cuéntanos, Fernanda, ¿qué es el estado de interdicción, por favor, si fueras tan amable? Sí, el estado de interdicción es una regla que existe en el Código Civil, en la ley, que dice que a ciertas personas, en específico en la Ciudad de México, dice que a personas que por su estado especial de discapacidad, que no puedan gobernarse a sí mismas o manifestar su voluntad por sí mismas o por medio que la supla, se les va a poner algo que se llama una restricción a la capacidad jurídica. ¿Qué es esa capacidad jurídica? La capacidad jurídica es el derecho que tenemos las personas mayores de 18 años, en este caso, a decidir, a tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Nuestras decisiones sobre nuestras finanzas, sobre con quién nos casamos, sobre qué contrato de trabajo firmamos. Todas esas decisiones jurídicas las hacemos en ejercicio de este derecho a la capacidad jurídica, ¿no? Y con estas razones que les dije, cuando la ley considera que no podemos autogobernarnos o manifestar nuestra voluntad por nosotros mismos, se restringe ese derecho y entonces se nos declara en estado de interdicción, ¿no? Y entonces en el estado de interdicción nos ponen un tutor y un curador. Como se entendía, de acuerdo al Código Civil, estas figuras era que el tutor era quien iba a tomar decisiones en nuestro nombre, en nuestro mejor interés, para protegernos, y el curador iba a revisar el trabajo del tutor, ¿no? Entonces, lo que se hacía era con estas figuras sustituir la voluntad de las personas que se encontraban en este supuesto de discapacidad, ¿no? En este caso, en el caso de Ricardo, María Fernanda, ¿es la mamá la que queda como tutora? Sí, sí, su mamá es su tutriz y su papá es su curador. Correcto. A ver, pero a ver, en este sentido, Paula, pues tal como lo acaba de explicar Fernanda, uno diría, a ver, espérame, ¿qué tiene de malo eso? Al contrario, parecería una capa protectora de la persona con discapacidad, por ejemplo, se me ocurre, para evitar que otros se aprovechen de ella, que a lo mejor puedan obtener un acto jurídico ventajoso, aprovechándose de, digamos, una falta de manejo, una falta de conciencia sobre cuánto cuestan las cosas o sobre cierto trámite, en fin. Intuitivamente suena muy bien el estado de interdicción. ¿Cuál es el problema entonces, diría alguien? Pues creo que justo lo que estás diciendo es lo que provocó que estos regímenes se les conoce como de sustitución de la voluntad, se impusieran, ¿no? Porque no es solo de México, o sea, en todo el mundo hay regímenes de sustitución de la voluntad. Yo creo que vienen del derecho romano, seguramente. ¿Y por qué? Pues justamente, ¿no? Por esta preocupación, yo diría, muy paternalista
de proteger a las personas con discapacidad. Pero vuelvo, es muy paternalista, ¿no? Es como cuidamos a un niño, ¿no? O sea, yo no puedo dejar que el niño decida, pueden abusar de él, o incluso un miedo a que la persona tome malas decisiones, ¿no? Entonces, con estas preocupaciones, pues sí, muy paternalistas, se crean estos sistemas en donde se dice, bueno, mejor que esa persona no lo haga, lo hacemos por él, ¿no? Entonces, como tú dices, bueno, ¿qué tiene de malo? Pues, ¿qué tiene de malo? Que lo que hemos visto a través de la historia es que eso genera muchas violaciones a sus derechos. Entonces, en un primer término es porque las personas no dejan de ser como dueños de su propia vida, ¿no? O sea, tú imagina que no puedes decidir con quién quieres vivir, en dónde quieres vivir, si quieres trabajar o no quieres trabajar, qué quieres hacer con ese dinero con el que trabajas. Esas son las cosas que van formando nuestra vida, ¿no? Ese tipo de decisiones que tomamos todo el tiempo es lo que genera nuestro proyecto de vida. Entonces, pues, por una parte, no se les permite tener este proyecto de vida. De la otra parte, se prestan muchísimos abusos, muchísimos, ¿no? Hay otros casos que la Corte ha visto ya, porque ya van como 5 que ha visto de estado de intervención, en donde en varios de ellos se notan muchas situaciones de abuso. En este la verdad es que no, o sea, su tutor y su curador eran sus padres, y entonces eso genera pues una situación en donde veían por Ricardo, le preguntaban qué quería, ¿no? Y entonces no se daba de una manera pues tan violatoria de sus derechos, pero esa no es la circunstancia de todas las personas, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo lo que digo siempre es, le estamos dando la llave a alguien para que la abra y se cometan todos los abusos que quiera cometer. Y entonces depende de si la persona quiere usar o no quiere usar la llave, pero la llave la tiene. Entonces, eso en sí mismo es problemático, ¿no? Y en un tercer problema es que lo que se empezó a ver en la práctica es que de hecho tampoco les ayudaban, ¿no? De hecho, en México, la mayoría de las personas con discapacidad no tenían esta interdicción. ¿Por qué? Porque no les era útil, porque era engorroso, porque implicaba trámites, cuestiones legales y no les beneficiaba en muchas cosas. Lo que las familias y las personas con discapacidad quieren es apoyos, ¿no? Y aquí al final, pues sigue siendo un tema de mi única solución es que alguien lo haga por ti. Y lo que busca el modelo social en términos de capacidad jurídica es quitarnos justo esta fórmula de no lo puedes hacer tú, lo hago por ti. Sino, ¿por qué no lo puedes hacer tú? Porque necesitas apoyos y entonces lo que voy a hacer es darte esos apoyos para que tú puedas ejercer el derecho por ti mismo. Entonces, no lo va a hacer alguien más por ti. Reconocemos que seguramente tienes necesidades y necesitas esos apoyos para poder llevar a cabo el ejercicio de tu capacidad jurídica, pero entonces mi enfoque, bajo este modelo social, en donde lo que buscamos es cambiar el entorno y no la persona, mi enfoque es ver qué apoyos necesitas para poder ejercer esa capacidad jurídica. En vez de una sustitución de decisiones, ¿sería un apoyo para tomar decisiones, Paula? Exactamente. Muy bien. Oye, y claro, ahí tienes razón, porque claro, si tuviéramos que proteger a todas las personas con esta visión paternalista para que no tomaran malas decisiones, pues yo creo que este tipo de juicios se multiplicarían, ¿verdad? Porque vaya que en la biografía de las personas, pues casi la toma de malas decisiones es lo que marca la biografía, yo diría, de casi cualquier ser humano, ¿verdad? De casi cualquier ser humano. Por eso hay que centrarlo ahí, como tú muy bien dices, para efecto de ver cuándo sí, cuándo no, etcétera. Ahora, en ese punto, María Fernanda, en el que acaba de plantear ahorita Paula, ¿verías tú que ese podría ser el detonante de que en lo argumentativo, yo sé que esta es una cuestión técnica, que a lo mejor más de lenguaje abogadil, como tú misma decías, Fernanda, al principio, pero es por eso que la Corte utiliza la técnica de la interpretación conforme, en esta sentencia al menos, y no se va directamente a la declaratoria de inconstitucionalidad para dejar esta puerta o esta llave todavía funcionando, para no tirar la llave, ¿no? Al mar, usando el símil de la llave que proponía Paula, para no tirar la llave al mar, me voy por la interpretación conforme y no por la declaratoria de inconstitucionalidad. ¿Lo verías de esta forma, María Fernanda? Sí, pues así usándolo de la llave sería como tirar la llave de te doy permiso de hacer con mi vida lo que tú quieras, y entonces tiramos la llave del abuso y la llave que nos quedamos es la del apoyo, ¿no?
O sea, que había dos llaves, digamos, para seguir cambiando, así. Pues es que en este caso lo que pasa es que cambia la función de los tutores, ¿no? Pero creo que sí, o sea, lo que me plantea sí. Yo creo que la Corte lo que dijo es, a ver, ahorita esta es la regla que tenemos, la que pone tutores y curadores, y entonces la Corte lo que dice es, yo pues no puedo dejar a la gente así sin nada, ¿no? Paula decía ahí, reconocemos que algunas personas necesitan apoyos, y además estamos reconociendo que hay diversidad de personas, ¿no? En diferentes condiciones, en diferentes contextos. Y entonces la Corte ahí hace una argumentación y dice, siempre tenemos que buscar salvar la constitucionalidad de las normas para no dejar un vacío legal, no dejar como, ¿ahora qué? ¿No? O sea, si eliminamos estas normas y entonces, ¿ahora qué? Pero sí creo que la Corte reconoce y dice, estas normas pues le dan la llave a la persona para que abuse, ¿no? Porque dice, o sea, en palabras técnicas lo que la Corte dice se entiende como una institución cerrada. Si consideramos que no puedes tomar decisiones, te ponemos un tutor que va a tomar todas las decisiones por ti. Y si eres mayor de 16 años, sí te va a preguntar, pero no te tiene que hacer caso. Y entonces ahí es donde la Corte dice, eso está mal, ¿no? Y entonces la Corte dice, pero sí podemos salvar la norma en este caso, y entonces lo que tenemos que hacer es interpretarla diferente. Y eso es la interpretación conforme, ¿no? Vamos a interpretarla de una manera que no tomen decisiones por ti, sino que sea una manera que sea acorde a la Constitución y acorde a la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que por ahí Paula lo mencionó, ¿no? La Convención lo que nos dice es todas las personas tienen derecho a la capacidad jurídica. O sea, todas las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Y entonces creo que la interpretación conforme lo que haría sería, vamos a salvar esta norma, o sea, no la vamos a declarar inconstitucional, no la vamos a sacar del código, pero la tenemos que entender a la luz del Código Civil, ¿no? Digo, a la luz de la Convención. Y ahí, pues nada más como tú adelantabas, ¿no? En este caso, porque este caso ya no es el criterio vigente, creo que también habría que decirlo, ¿no? La última sentencia que dictó la Corte es muy, muy reciente, es el Amparo Directo 4/2021, y solamente pues para dejarlo ahí anotado, ¿no? Que este criterio ha ido evolucionando como todas las reglas del derecho, ¿no? Pues sí, porque venimos de cambios de criterios y de nuevas formas de comprender pues todos estos fenómenos. Y en este sentido, Paula, te preguntaría, ¿qué tan relevante es en la parte de la sentencia donde menciona que dentro del concepto de discapacidad tampoco podemos tener una concepción unitaria, sino que hay que enfocarnos a diversidades funcionales? Es súper importante. A ver, cuéntanos. Yo creo que es uno de los grandes errores que se comete cuando se habla de discapacidad, ¿no? O sea, que pensamos que es un grupo homogéneo y es un grupo extremadamente diverso, ¿no? O sea, desde tipos de discapacidad, aún una persona teniendo exactamente el mismo diagnóstico, los actores contextuales, sociales de esa persona hacen que esa persona pueda tener una vida completamente distinta, con posibilidad de ejercer sus derechos de manera completamente distinta. Y entonces entender eso es muy importante porque creo que en general, en materia de discapacidad, lo que nos ha traído el modelo social es dejar de pensar en sistemas totalitarios y pensar en sistemas flexibles. Todo es caso por caso en discapacidad. ¿Por qué? Justamente, ¿no? O sea, porque los agrupamos pues por una cuestión práctica y porque sufren de los mismos tipos de abusos, violaciones, obstáculos, pero dentro del grupo hay una enorme diversidad, ¿no? Entonces, creo que también eso es algo importante que decir. Inclusive en este mismo tema, no es el mismo el impacto del tema de los obstáculos a la capacidad jurídica para una persona usuaria de silla de ruedas que para una persona con una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, inclusive porque luego cuando hablamos de estos temas, dicen, bueno, claro, o sea, las personas que tienen una discapacidad motriz, claro que pueden tomar decisiones. No, bueno, es que a ellas nunca o sea, a la mayoría de las personas con discapacidad motriz nunca se les ha restringido la capacidad jurídica, ¿no? O sea, hay subgrupos dentro del grupo de discapacidad que ciertos derechos se les restringen más que otros, ¿no? Al igual que, por ejemplo, la accesibilidad se le restringe más a las personas con problemas de movilidad, ¿no? Entonces, entender esto creo que es de suma importancia para el caso y en general para los temas de discapacidad. ¿Esto cómo se proyecta, Paula, en el contexto de la sentencia, en la argumentación que la Corte presenta?
respecto al juez que conoce originalmente de la solicitud de interdicción, porque entiendo que esto es así como lo estás explicando con esa claridad de manera tan directa, comporta una serie de obligaciones del juzgador de origen. El juzgador de origen no puede decir, es decir, me parece que la concepción de la Corte no es o discapacidad 100% o capacidad 100%, sino que se van hacia estos esquemas flexibles. Cuéntanos eso. Pensemos así, Paula. Si te estuviera escuchando un juez de primera instancia, una jueza, un juez de primera instancia, y se estuviera preguntando al escucharte, bueno, ¿yo qué debo hacer específicamente a raíz de estos conceptos? ¿Qué le dirías, Paula? Pues creo que justo el primer gran avance con esta sentencia es entender que el juez tiene que tratar el caso por caso, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene el estado de interdicción, porque así se sigue aplicando lamentablemente, es que es a rajatabla, ¿no? O sea, yo simplemente confirmo que hay discapacidad y le aplico exactamente lo mismo a cualquier persona. Y entonces, uno de los grandes avances de esta sentencia es decir, no, juez, te tienes que entrevistar con la persona. Tienes que llevarte de información diversa, no basta con un diagnóstico médico, porque un diagnóstico médico no dice absolutamente nada. O sea, eso que pone ahí de la edad de la persona es de 6 puntos no sé qué años, si tú platicas con Ricardo, no es una persona de 6 puntos no sé cuántos años, ¿no? Aunque eso diga el diagnóstico médico. Entonces, habla, por ejemplo, de la interdisciplinariedad de los estudios que tienen que participar en determinar qué cosas y qué cosas no puede hacer la persona y qué cosas con apoyo y qué cosas puede hacer por sí misma, ¿no? Entonces, esto es, no basta con un estudio médico, hay que entrevistarse con la psicóloga que atiende a la persona, con su empleador, con sus padres, con su maestra de la escuela, ¿no? Entender como la complejidad de la vida de la persona y no simplemente como el papel que nos dice qué enfermedad, entre comillas, tiene, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero. Y algo que yo cuando les doy clases a los jueces de capacidad jurídica siempre les digo es preguntar. La persona es la que mejor sabe qué necesita, cómo puede ejercer ese derecho. Entonces, a mí me parece que ese es el gran aprendizaje de esta sentencia, ¿no? Entender que todo es caso por caso, que el juez tiene que tener, pues lamentablemente porque sabemos la carga que tienen los jueces familiares, pero que tiene que tener una atención personalizada para estos casos, porque de otra manera va a emitir una sentencia que no se va a pegar a la realidad de vida de la persona y entonces o le va a generar más obstáculos o no le va a crear herramientas que le permitan verdaderamente ejercer su capacidad jurídica, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lo que dices, ¿no? La sentencia nos da un mayor espectro, ya no es todo o nada, ¿no? Sino que para mí la sentencia crea 3 posibilidades. Una es, pues a pesar de que tienes discapacidad, de todo esto me doy cuenta que realmente no necesitas un estado de interdicción, aunque tienes discapacidad, lo cual antes parecía que no era posible. Me dicen que tienes discapacidad, tengo que ponerte un estado de interdicción, ¿no? Luego hay como el en medio, que es, si necesitas un estado de interdicción, pero en su modalidad de apoyo, ¿no? Y la última, que esta pues es más cuestionable dado las últimas sentencias de la Corte, pero pues es importante decirlo, deja un espacio al caso extremo, ¿no? El caso verdaderamente extremo, pues se tendrá que seguir sustituyendo a la voluntad. Y a mí me gusta pensar que en ese caso extremo solo hay que interpretarlo verdaderamente a la persona que está en coma y no hay posibilidad alguna de que emita su voluntad o de interpretar su voluntad, aunque te digo, aún eso sería cuestionable dado los últimos criterios de la Corte, pero bueno, nos crea al menos como estas gradas. Y oye, pero ¿se te ocurriría algo antes del estado de coma? Digamos que donde se justifique sustituir, pues no, realmente no. Mira, te voy a decir, yo creo que también desde esa sentencia de la Corte ha avanzado mucho también la doctrina, otros países tienen nuevas legislaciones y de lo que se habla más bien es de la interpretación de la voluntad y preferencias de la persona, ¿no? Entonces, entendemos, aquí es un problema, yo digo, es un problema no tanto de si puedes o no puedes tomar una decisión, sino comunicativo, si puedes comunicar esa decisión. Entonces, creo que los problemas o estos casos extremos se plantean en estos casos en donde la persona tiene, sus deficiencias son comunicativas y por lo tanto nos es difícil que un tercero comprenda lo que esa persona quiere. Pero creo que aún ahí no estamos hablando de una sustitución de la voluntad, porque cuando hablamos de sustitución de la voluntad,
la función del tutor era voy a decidir lo que a mi juicio es mejor para esa persona, ¿no? Como le haces con un menor, ¿no? El interés superior de la niñez, ¿no? Pero tú, en un punto de vista externo, determinas cuál es. Y a lo que llama el criterio de interpretación de las preferencias y voluntad de la persona, es a ponerse en el lugar de la persona, ¿no? Y la doctrina habla de muchísimas maneras de hacer eso, ¿no? Una persona, por ejemplo, que está en coma, pues vivió una vida completa en donde podemos ver qué hubiera decidido en este tipo de casos, ¿no? O igual y manifestó su voluntad para ciertas cosas de maneras que no consideramos formales o jurídicas, pero que sí nos permiten tener elementos para determinar qué quiere esa persona, ¿no? Entonces, creo que por eso ya no nos gusta hablar de sustitución, aunque en la práctica vaya a ser alguien que nos diga cuál es esa voluntad de la persona, ¿no? Pero sí creo que es como pararte desde un punto completamente distinto. Sin duda alguna. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para la tercera parte de esta conversación con nuestras invitadas sobre el amparo directo 159-2013 y el respeto inequívoco, absoluto de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para esta tercera parte de la conversación con nuestras invitadas sobre el amparo directo 159-2013. Y quiero regresar ahora con Fernanda Pincus, para que nos ayudes a entender cómo esto que nos estaba platicando Paula, esta visión más flexible por cuanto hace al reconocimiento de las diversidades funcionales, a entender que la discapacidad no es un concepto unitario, no es un solo cajón donde ahí hay que acomodar todo y ahí tiene que caber todo y no hay ninguna otra posibilidad. Pero la pregunta es cómo se proyecta esto también en un elemento que la sentencia pone, Fernanda, que es el tiempo. También esto, hay una dimensión temporal aquí, porque lo que puede ser un estadio específico de una persona con discapacidad en un momento, con el paso de los años puede cambiar. Ahí, ¿qué nos dice la sentencia y cómo esto también se proyecta? Se lo pregunté a Paula y ahora te lo pregunto a ti, hacia los deberes de los juzgadores en instancias, digamos, ordinarias. María Fernanda, por favor. Sí, bueno, para adelantarlo, ¿no? La Corte dice hay que estarlo revisando. Pero ¿cómo vamos a entender esto? Como juntándolo un poco con lo que hemos venido platicando, ¿no? O sea, modelo social de la discapacidad, interpretación conforme del estado de interdicción. ¿Qué significa esto en el tiempo? Esto sí, en esta sentencia lo que se dijo es, la función de tutor va a ser de asistencia en la toma de decisiones. Entonces no va a tomar decisiones por esa persona, sino le va a asistir. Y entonces esa asistencia pues la va a requerir de manera diferente a lo largo del tiempo y también para distintos ámbitos de su vida, ¿no? Entonces la Corte ahí nos pone unos ejemplos, ¿no? Decisiones en relación a la vida cotidiana, ¿no? Como lo que decía Paula, ¿dónde voy a vivir? Decisiones hasta de cuidado personal, ¿no? Decisiones médicas, decisiones patrimoniales, nos dice la Corte. Entonces, puede ser que yo requiera asistencia a lo mejor hasta para las cosas de la vida cotidiana, ¿no? ¿Qué me voy a poner? Pensamos justo en estas personas que no tienen mucha autonomía porque nunca se les ha dado esa libertad de tomar decisiones cotidianas y entonces a lo mejor en un principio requieren una asistencia muy intensa. Y entonces esa asistencia muy intensa va a ser dedicada a fortalecer la autonomía de la persona y que pueda ir tomando decisiones cotidianas, ¿no? ¿Qué voy a comer? Porque pues ahí justo, ¿no? Pues comer este tipo de cosas puede tener más contenido nutrimental que estas otras. Y entonces yo voy adquiriendo autonomía, ya decido qué como, dónde compro el súper, cómo se paga. Y entonces el juez, por ejemplo, ahí podría hacer una revisión. Y entonces ya decir, pues la persona ya adquirió más autonomía, ya no necesita apoyos para esas cosas. Entonces ahora a lo mejor los apoyos se van a quedar solamente para las cuestiones grandes, ¿no? Para las personas que sí tienen un patrimonio muy grande y que a lo mejor manejar cantidades de dinero muy grande puede ser complicado, ¿no? Entonces, esa revisión constante de cuáles son las condiciones de la persona, pero que antes solamente se hacía una evaluación psiquiátrica y decían, sí, ahí sigue el diagnóstico y hasta ponían, ¿no? Esta condición es crónica, incurable, irreversible.
ya no estaríamos en ese sentido, ya estaríamos en un sentido de hay que evaluar esas condiciones del entorno, ¿no? La persona puede acceder a los servicios del banco o los servicios del banco no son accesibles. Esa persona puede acceder a servicios culturales o no son accesibles. Entonces, hay que ver cómo ponemos esos apoyos para justamente lo que decíamos, ¿no? Ir eliminando esas barreras. Claro, no puede acceder al banco porque el formato del banco no está en braille, porque sí tenemos códigos civiles que interdictaban por razón de, por una discapacidad visual. Entonces, por ejemplo, pues entonces ahí hay que hacer un ajuste, que el contrato del banco esté en braille, y ese ya es un apoyo también, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a concebir esto? Lo vamos a concebir que cambia a lo largo del tiempo conforme la persona va adquiriendo mayor autonomía, pero cambia no en el sentido de que ahora ya tiene más derechos, ahora tiene menos derechos. El derecho al apoyo siempre está, y entonces solo hay que ver cómo se adecua a las condiciones de esa persona. Y entonces la Corte lo que nos dice es no va a ser solo una evaluación médica, sino vamos a hacer una evaluación que puede ser con pedagogos, que puede ser con trabajadores sociales, que puede ser con psicólogos, va a ser una evaluación más completa. Hasta dice, pueden participar las personas familiares, amigos de esta persona, pues para ver en qué requiere esos apoyos a lo largo de su vida. O al contrario, ¿no? Las personas que a lo mejor la condición se va dificultando ciertas tareas de la vida cotidiana. Oye, y en este sentido, Paula, regreso contigo, Paula Méndez. A ver, en esto que Fernanda nos acaba de explicar de manera tan puntual, ¿podríamos afirmar entonces que en este tipo de procesos judiciales de interdicción no estaríamos frente a la posibilidad de la cosa juzgada, digamos, como un final? Porque siempre habría la posibilidad o la puerta estaría abierta a una retroalimentación del juzgador, ¿no? Para ver cómo está la situación de la persona con discapacidad. ¿Es correcto esto? Sí, completamente. De hecho, es otra de las cosas que dice la sentencia, basándose en el artículo 12, que habla de que tiene que haber revisiones periódicas. Igualmente obliga a esto, ¿no? Como tú dices, es que no es que hay cosas juzgadas, o sea, tiene que haber esta supervisión del juez de manera, recurrente, en donde el juez, pues, vea, ¿no? Si sigue siendo vigente lo que se determinó, o sea, como dice María Fernanda, por las necesidades o nuevas posibilidades de la persona, hasta las circunstancias, ¿no? O sea, ¿qué pasa si mi tutor, quien era mi tutor, pues ya no me está funcionando a mí, o ya esa persona ya no quiere ser mi tutora porque ya está en una circunstancia de vida que no le permite ser quien me asiste, o está viendo cierta situación de abuso? Ahí es donde entra como este concepto súper importante en el tema de capacidad jurídica, que es el de salvaguardas, ¿no? Salvaguardas para evitar abusos, para evitar conflictos de intereses, y ahí pues creo que el papel del juez es fundamental, ¿no? Pero tiene que ser un papel significativo, porque en el Código Civil, de hecho, se prevé que haya esas revisiones. Y la realidad, lo que ocurre en la práctica, es que esas revisiones se han convertido en te entrego un papel con estados financieros, eso es lo que se revisa, y con eso el juez tiene suficiente. Y pues creo que va mucho más allá de eso, ¿no? Va mucho más allá de estar administrando un patrimonio, porque lo que más nos preocupa es cómo se está cuidando a la persona, ¿no? Cómo se le está apoyando, no si se están administrando bien sus finanzas o no, ¿no? Creo que eso es algo relevante, claro, pero no lo principal. Una de las cosas que llama la atención, de la sentencia lo menciona, y en algunos otros casos que aquí mismo en el programa hemos comentado, hemos analizado, es que a las personas bajo estado de interdicción o que tienen alguna limitación en su capacidad jurídica, de pronto no se les reconoce ni siquiera la legitimación activa para acudir a juicio. Esto me parece muy preocupante porque impide incluso que el juez se dé cuenta que es de esto que acabas de mencionar tú ahorita, Paula. Es decir, ¿se le está cuidando, no se le está cuidando? ¿Cómo evoluciona? Pues lo primero que tienes que hacer es reconocer que tienes que escuchar a la persona. A Ricardo no se le escuchó, también esto es algo que hay que mencionar. ¿Qué sucede con temas de acceso a justicia, por ejemplo, María Fernanda? ¿Cómo trabajar en esos asuntos? Siempre bajo la salvaguarda de los derechos, pero también dando este espacio a que el juez pueda tomar conocimiento directo de qué está sucediendo, ¿no? Sí, creo que esa es otra de las cosas súper valiosas que aportó esta sentencia, que pone en el centro la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. Entonces,
las personas con discapacidad antes iban hasta en el mismo juicio de interdicción o en otros juicios y les decían, no, pues que hable por ti tu tutor o tu tutriz, ¿no? Y ahora dicen, no, aunque una persona esté en estado de interdicción, tienes que escuchar a la persona, ¿no? Eso es poner en el centro su voluntad y sus preferencias. A mí me tocó ver casos donde la persona estaba en estado de interdicción, va y, o sea, le pide algo al juez, como le pide, oye, revisa quién es mi tutriz porque justo, no sé, a lo mejor me violenta, y los juezas decían, no, que venga y promueva a tu tutriz, ¿no? Y estoy Imagínate diciendo. la serpiente que se muerde la cola, ¿no? O sea, si yo vengo y me quiero quejar de quien tiene a su cargo ejercer esta función de tutriz, y tú me dices, no, porque tú no tienes capacidad procesal, tiene que venir tu tutriz ¿a qué? ¿A quejarse de ella misma? A decir la tutriz, no, mire, yo resulta que maltrato a esta persona que está, bueno, imagínate, ¿no? Ahí creo que la visión, ahí sí, perdón, pero la visión de nuestros colegas abogadas y abogados es de este tamaño. O sea, yo creo que ahí sí no estamos haciendo bien el trabajo. Sí, que creo que justo ahí o sea, habría que quedarnos con esto, ¿no? Hay que respetar la voluntad y las preferencias de las personas. Independientemente de su estado de interdicción, hay que escucharlas y hay que respetar lo que quieren, ¿no? Y entonces esta sentencia creo que ya empieza a darse cuenta de esta llave de abusos de la que hablaba Paula y dice, no, hay que escuchar a las personas porque lo que está de por medio es su dignidad y son sus derechos, ¿no? Entonces, independientemente si se les declaró una incapacidad civil, un estado de interdicción, hay que escucharlas y hay que estar a su voluntad y a sus preferencias. Para ello es importante también, Paula, porque la sentencia lo menciona y quizá valga la pena destacarlo para que estén informados quienes están viendo el programa. La sentencia dice, al juez le puede llegar información cualquier persona, que puede ser la persona con discapacidad en esta lógica que menciona María Fernanda de escucharla, puede ser el curador, puede ser el tutor, puede ser incluso un tercero ajeno que ponga en conocimiento del juez que está pasando algo para que de ahí se active el mecanismo judicial también de ver si las cosas siguen igual o tienen que cambiar. Esto es importante, ¿no? Esta apertura. Sí, completamente. Creo que es esto que te decía, ¿no? De las salvaguardas, o sea, de darnos cuenta cómo en este tipo de relaciones en donde muchas personas con discapacidad son dependientes de quienes son sus tutores o sus cuidadores, ¿no? Por así decirlo, pues a veces se generan estas situaciones en donde la persona con discapacidad no tiene como escapatoria y a duras penas tiene acceso a ir a un tribunal, ¿no? Entonces, generar estos mecanismos en donde puede venir un tercero a decir, oye, ahí está pasando algo raro, pues checa, porque en teoría tendría que ser el curador, pero pongamos el ejemplo de la circunstancia de Ricardo, ¿no? Sus papás eran su tutor y su curador. Entonces, si ellos estuvieran cometiendo algún abuso, pues obviamente lo pueden hacer de manera mancomunada, ¿no? De hecho, el primer caso en donde la Corte declaró el estado de interdicción inconstitucional, justo derivaba de una situación así, ¿no? O sea, había una colusión entre el tutor y el curador y era una situación espantosa de abuso. Entonces, creo que claro, que haya un tercero que venga y diga, oye, estoy viendo que ahí está pasando algo, juez revisa, es muy relevante, pero como también dice Marifer, siempre buscando respetar la voluntad y preferencias, ¿no? Porque también luego eso pasa, que se ven muchos casos en donde el juez, queriendo proteger a la persona con discapacidad, o sea, yo he visto que inclusive dicen, como ajuste razonable, te pongo un representante especial, porque bueno, ahorita tu representante no te gusta, y la persona diciendo, oye, pero yo ya tengo a mi abogado, quiero actuar por mí mismo, ya estoy asesorado jurídicamente, no lo necesito, y que el juez impone cosas en contra de la voluntad de la persona, en teoría en su protección, ¿no? Entonces, es esto que decíamos, ¿no? De cuestionarnos esa protección que sea desde un parámetro de derechos humanos y no de un paternalismo, ¿no? Aunque puede haber situaciones de frontera también. Yo me imagino que ya en la práctica no todo es blanco, no todo es negro, ¿no? Puede haber ahí, en función del propio concepto de diversidad funcional que recoge la sentencia. En fin, una conclusión, María Fernanda, estamos a un minuto de terminar el programa. Derechos de personas con discapacidad, pero visión plural de los derechos y de la propia concepción de la discapacidad. ¿Concluirías en ese sentido o qué nos quieres compartir, por favor? Sí, pues yo la conclusión casi que me quedaría con lo pasado, respetar la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad y si requiere apoyos para ejercer ese derecho de toma de decisiones,
darlos, ¿no? Hacer que la comunicación sea accesible, que los edificios sean accesibles. Entonces, ahí sí poner apoyos, hacer ajustes razonables y hasta hacer ajustes en el procedimiento. La Corte, de hecho, decía, la persona puede acudir al juicio con una persona de su confianza. Y eso sería un ajuste de procedimiento. Entonces, hacer ajustes, dar apoyos, no sustituir la voluntad. Ahí está el mensaje. Paula Méndez, María Fernanda Pincus, gracias a las dos por ayudarnos a entender el alcance de esta sentencia y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.